Bien, estimados participantes, muy buenas noches. Les doy la más afectuosa bienvenida a esta tercera y última clase de convivencia escolar y bienestar, estrategias prácticas desde la tutoría educativa. Bien, vamos a dar inicio a nuestra tercera clase de hoy. Reciban el cordial saludo del Instituto de Desarrollo Profesional, SPED. Gracias a ellos estamos en esta noche compartiendo estos aprendizajes que nos van a ayudar a mejorar nuestra práctica, la convivencia escolar y a poder aplicar estrategias prácticas desde la tutoría. Bien, reciban el cordial saludo de la doctora Berta Saavedra Díaz, quien ha tenido a cargo estas 3 sesiones de aprendizaje. Y vamos a dar inicio recordando esos 4 pilares de la educación, que son el aprender a hacer, el aprender a conocer, el aprender a hacer y el que nos convoca esta noche, el aprender a vivir juntos, ¿no? Qué necesario es que nosotros enseñemos a nuestros estudiantes que ellos aprendan a vivir juntos, aprendan a convivir de manera armoniosa, de manera democrática, respetuosa. La formación educativa requiere personas líderes que no posean solo conocimientos, sino que dispongan de habilidades socioemocionales para poder interactuar, relacionarse socialmente con los demás. Y dichas habilidades puedan ser reflejadas en los estudiantes, en su día a día, en su interacción con los demás. Las habilidades blandas o habilidades sociales o socioemocionales, también se le conoce como las habilidades del siglo XXI, ¿no? Estas habilidades son necesarias para adaptarse a cualquier circunstancia en el presente y los individuos puedan trasladar a distintos ámbitos laborales o sociales. Nosotros somos seres sociales, interactuamos con otras personas desde el ámbito más pequeño que es el hogar, la familia, luego la escuela, la comunidad, la sociedad. Entonces, siempre vamos a estar interactuando con personas y es necesario que ejercitemos esas habilidades socioemocionales que nos permiten vivir bien con los demás. Muy buenas noches, Cintia. Ahora, ¿cuáles son las habilidades socioemocionales que nosotros necesitamos ejercitar para tener una buena convivencia escolar? Pues una de las más importantes y necesarias que nosotros tenemos que trabajar con nuestros estudiantes es la comunicación, la forma en que el estudiante tiene o debe de expresarse, compartir sus ideas, igualmente el poder escuchar, ¿no? La empatía también, que es esa habilidad de ponerse en el lugar de los demás, de poder ser empático con lo que está sintiendo, cómo está vivenciando alguna situación su compañero o alguien con el que se relaciona, ¿no? Sumamente importante también la gestión de las emociones, totalmente necesaria para poder interactuar de manera apropiada con los demás, la asertividad al comunicar nuestras ideas sin herir a nadie de manera clara. También es necesario que entrenemos a los estudiantes a resolver los conflictos de manera reflexiva a través del diálogo y terminando pues con unos compromisos de mejora. Aprender a trabajar con los estudiantes, a que aprendan a trabajar en equipo, compartiendo, ayudando, haciendo ese trabajo colegiado entre todos, colaborativo. Y asimismo la flexibilidad social es otra de las habilidades que necesitamos ejercitar. Y para poder hablar de la comunicación, creído por conveniente colocar esta cita bíblica, ¿no? Del libro más importante que nosotros tenemos, ¿no? Que es una fuente de tanta sabiduría. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 24 de la comunicación se dice que panal de miel
son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Con este versículo de la Biblia, con esta cita, podemos también nosotros, ¿no? Como maestros, conocer el gran poder que tiene la palabra, la comunicación, que tanto mis palabras, lo que yo comunico con mi estudiante, me puede ayudar a edificar su vida o de repente lo contrario, ¿no? A destruir. Entonces, estimados colegas, maestros aquí presentes, tengamos muchísimo cuidado y responsabilidad en la forma como nos comunicamos con nuestros estudiantes, que nuestras palabras sean para animar, para construir, para edificar, ¿no? Porque eso le hace bien al alma, ¿no? Esa parte espiritual, emocional, y no solamente al alma, sino también a nuestro cuerpo físico. El bienestar, el sentirse bien hace que yo me sienta bien, que me sienta saludable. ¿Cuántas enfermedades que ahora se desarrollan se somatizan por las emociones que no son adecuadamente gestionadas? Entonces, qué importante es el poder de la palabra, lo que yo diga, y no solamente con mis estudiantes, con mis colegas también, ¿no? Ayer, anteayer hablábamos que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas, pasamos situaciones en las cuales de repente nos preocupamos, estamos luchando, trabajando en tal o cual cosa, de cualquier índole, ¿no? Y qué bueno recibir una palabra amable de mi colega, de mi compañero de trabajo, y eso también trasladarlo con los padres de familia. Imagínense ahora las familias con tanto problema, que el maestro de mi hijo, la maestra de mi hijo, me diga una palabra de ánimo, una palabra agradable, que me haga sentir que sí puedo luchar, que sí puedo seguir luchando, ¿no? Y cuántas veces nosotros maestros, maestras, hacemos de psicólogos, hacemos de consejeros, de enfermeros, en nuestras aulas con nuestros padres de familia. ¿Cuántos de ellos acuden a nosotros para decirnos, para compartirnos de repente algún problema y nos piden algún consejo? No, si nos pasa a nosotros los maestros, en realidad. A ver, yo le pido que activó su audio, por favor. De los atunes, A ver. no sé pues, cómo lo hacemos, porque 16 y Cecilia, tu audio. Buenas noches, Julio. Muy buenas noches. Bien, entonces, qué bueno, ¿no? Que del maestro, de la maestra puede escuchar el padre de familia esa palabra, ese ánimo, el hacerlo sentir que sí se puede. Entonces, estimados maestros, colegas, tenemos ese recurso tan poderoso que es nuestra palabra, ¿no? Nuestra comunicación con los demás. Entonces, sepamos nosotros utilizar nuestra comunicación, nuestras palabras para edificar, para construir, para engrandecer, para fortalecer, para potencializar. Muy buenas noches, Margarita. Y el saber comunicarme con los demás no solamente implica que yo pueda expresar con los demás, sino también saber escuchar, ¿no? Mantener esa atención cuando alguien me dice algo. Y a veces eso es frecuente, ¿no? El estudiante te dice cosas y tú estás pensando en que tienes que programar o tienes que hacer tal otra cosa y no prestas atención. Entonces esto también es importante que lo ejercitemos, mantener la atención y no solamente focalizarla en lo que dice el estudiante o sus familias o las personas con las que nos entrevistamos, sino también en estar atento en el lenguaje no verbal, en el lenguaje corporal, el lenguaje paralingüístico, y para eso pues tenemos que conectar con la mirada. Acá tenemos esta imagen de esta señorita que está conectando, ¿no? Con su mirada, con una sonrisa ligera, se nota que está atenta, ¿no? Y eso es muy bueno, que cuando nuestro estudiante participe o nos comparta algo, dialogue con nosotros, podamos conectar con la mirada, a sentir con la cabeza, de repente me pongo a la altura de él, ¿no? Si está sentado en una silla bajita para poder tener esa conexión y estar atenta, pues,
a todos los movimientos de su cuerpo, a cómo lo expresa, ¿no? Todo lo que él implica esa comunicación, ¿no? Ya sea verbal, no verbal o paralingüística. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos escuchar al estudiante o a sus familias, ¿no? También otra estrategia es el aplicar el diálogo apreciativo, que durante el diálogo que estamos teniendo con el estudiante, no podamos resaltar esas fortalezas, esos recursos positivos que tiene el estudiante para que lo lleve a la autorreflexión y al cambio de conducta para su desarrollo. No se conecta con el estudiante con su propia seguridad en sus recursos y autoestima. Por ejemplo, durante el diálogo podría ser que le digamos, por favor, les pido tengan cuidado en el audio porque nos distraen. Tengo que buscar quién está con el audio para poder silenciarlo y se va, ¿no? Se van las ideas de lo que estamos compartiendo. Les pido, por favor. ¿Sí? Bien, por ejemplo, cuando estamos dialogando con el estudiante, ¿no? Por ejemplo, de repente ha tardado en presentar algunas tareas, no ha cumplido con algunos plazos que se les ha dado. Entonces, podría ser que se le diga, veo que tienes mucha capacidad de organización, logras planificarte, sobre todo en aquello que te agrada. Sin embargo, he observado que a veces puedes dejar algunas actividades para el último momento, ¿no? Y hacerle esa pregunta a él para que pueda responder, ¿y de qué forma piensas que puedes mejorar? Entonces allí ya el estudiante tendrá que decir, bueno, voy a hacer mis cosas con más tiempo, con 2 días de anticipación o 3 o qué sé yo, de acuerdo a la realidad en la que él se desenvuelve. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer para que el estudiante logre su bienestar, una buena convivencia es que es tan importante, que es la gestión de emociones, ¿no? Y que es una herramienta que nos permite manejar nuestras emociones, es decir, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros enojos, nuestras frustraciones, nuestros temores. A veces cuando nos desbordan, ¿no? Y parece imposible que podamos sobrellevar los hechos que la provocaron. Sin embargo, podemos identificar nuestras emociones, reconocerlas como propias, respetarlas sin tener que reprimirlas para luego actuar de manera asertiva. Esto de la gestión de emociones no se trata de una represión, ¿no? Que tengo cólera y tengo que contenerme la cólera. No, es gestionarla adecuadamente, ¿no? Buscar los mecanismos, las estrategias para poder responder a ese estímulo de manera diferente, sin que ese enojo haga que yo agreda a alguien, grite a alguien o me dañe yo misma, ¿no? Y esté ahí totalmente enojada, me pongo roja de cólera, frunzo el ceño y soy incapaz de poder conversar de manera natural con alguien. Entonces, esto de la gestión de emociones no se trata de reprimirlas, por el contrario, se trata de... No logro escuchar, dice Patricia. Muy buenas noches, Elizabeth. Bien, se trata pues de gestionar, ¿no? De aplicar estrategias para poder recuperar la calma y tener el control de la forma como yo quiero reaccionar o como yo decido reaccionar frente a tal o cual estímulo que me pasa, ¿no? No hay audio, dice Patricia. Félix dice que se escucha bien. Gracias, Félix. Bien, entonces tenemos que tratar de gestionar para actuar de manera asertiva ante los estímulos que nos pasan. Y para ello tenemos 3 pasos para seguir. Lo primero que tenemos que hacer, reconocer lo que sientes, ¿no? Y qué cosas me hacen sentir así, ¿no? Reconozco que de repente me irrita tal o cual cosa, o me agradan estas cosas, o me dan temor estas otras, ¿no? Poder identificar, reconocer qué es lo que siento y qué es lo que lo provoca. Y de repente también hacer una mirada introspectiva y ver cuál es el origen, por ejemplo, si algo yo le tengo miedo, ¿no?
le tengo miedo, por ejemplo, a hablar en público, ¿no? Entonces voy a dar una mirada introspectiva dentro de mí para conocer el origen, por qué tengo miedo a hablar en público y recordar, ir regresando al pasado, y puede ser que en algún momento que hablé en público, de repente el profesor te hizo callar, o no te trató bien, o se rieron tus compañeros, y eso ha hecho que tú tengas resistencia y que tengas temor, por ejemplo, de hablar en público, ¿no? Entonces es muy bueno eso, hacer esa mirada introspectiva, mirar dentro de cada uno de nosotros para saber qué es lo que de dónde proviene esa emoción, ¿no? Y ahora, el siguiente paso es respetar lo que sientes. Como les decía, no se trata de reprimir, ¿no? Decir esto no es bueno, no lo debo de sentir, ¿no? Las emociones no son malas, todas son necesarias. Entonces, simplemente que tengo que respetar lo que siento, respetar, aceptar, ¿no? Cuando yo respeto, acepto esto que estoy sintiendo. Voy a aceptar, ya tengo un análisis, un diagnóstico de dónde viene, por qué viene, entonces lo acepto, ¿no? Y ahora me pregunto, ¿qué necesito, ¿no? ¿Qué necesito hacer para gestionarla, o para reaccionar de manera apropiada frente a ese estímulo que me irrita o que me alegra o que me no o que me da miedo, ¿no? O que me sorprende. Entonces, esos son los 3 pasos a seguir para poder gestionar adecuadamente nuestras emociones, ¿no? Y las emociones más conocidas, ¿no? Y que más nos mueven a nosotros son el amor. Esta emoción aparece cuando sentimos un estado de seguridad emocional con uno mismo y con otras personas, ¿no? Nos da bienestar, seguridad, nos anima. Se genera mucha dopamina cuando nosotros sentimos el amor, ¿no? El asco, la aversión. Ya esta emoción nos advierte que algo que experimentamos no es bueno para nosotros, no nos gusta, ¿no? Rechazamos esa emoción, eso que me está estimulando eso. La sorpresa, ¿no? Nos prepara para acontecimientos inesperados, sean positivos o negativos. Me dan sorpresa, ¿no? Estoy en un estado así como de alerta. Y la felicidad, esta emoción es positiva y se acompaña con sensaciones de plenitud, de bienestar, de satisfacción, ¿no? La felicidad. El miedo, esta emoción nos comunica que hay una amenaza o peligro que debemos enfrentar. A veces es algo imaginario o a veces es algo real. ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas imaginarias, por cosas que en realidad no han sucedido y probablemente nunca van a suceder, pero sin embargo nosotros estamos ahí pensando, dando vuelta en esas ideas que mayormente son imaginarias? El enojo, esta emoción nos avisa que nuestros límites han sido traspasados por alguien o por una situación. También que las cosas no salen como las esperamos, ¿no? Ahí hay mucho que trabajar en el enojo. La tristeza, esta emoción nos comunica que hemos perdido a alguien o algo muy importante o que nos han decepcionado. Se ha perdido la confianza, ¿no? También tenemos que transitar de esa tristeza, ¿no? No quedarnos siempre con la tristeza. Tenemos que saberla gestionar para volver a sentir ese bienestar, esa tranquilidad, ese sosiego, para poder enfrentar los retos del día a día. Tenemos que transitar de la tristeza, ¿no? Para que disfrutes de todos los beneficios de identificar tus emociones, te recomendamos hacer el siguiente ejercicio todos los días. Tienes que darte un tiempo para ti, ¿no? Que es muy importante. Ahora en esta vida de tantas prisas, de tanto corre, corre, ¿no? No nos damos ese tiempo para nosotros. Entonces es muy importante que destinemos un tiempo para la mejor persona, para mi persona favorita que soy yo. Entonces voy a buscar un momento de tranquilidad, en el que te dediques únicamente a ti a realizar este ejercicio, ¿no? Siéntate sola en un lugar cómodo y respóndete lo siguiente, ¿no? Esto lo podemos hacer en las noches, cuando ya he terminado todas mis actividades, me voy a relajar. Antes de hacer todo esto, es muy bueno una respiración consciente, ¿no? Hasta el abdomen,
hasta el diafragma, perdón, que la parte baja del abdomen, hasta ahí tiene que llegar el aire que respiro, ¿no? Y sentirlo, de repente cierro los ojos y voy a sentir cómo va ingresando ese aire a mí y llega hasta mi diafragma, ¿no? Y lentamente voy expirando, hacerlo unas 3 veces, 7 veces, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, porque a veces estamos de todo el día que hemos estado para acá, para allá, con una y otra cosa, y no podemos concentrarnos. Entonces, si tenemos mucha actividad durante el día para lograr esa quietud, por lo menos son unas 7 veces de respiración, ¿no? De esa respiración consciente, calmada, y luego voy arrojando el aire, también expirando lentamente. Entonces voy a preguntarme qué emoción es la que más he sentido el día de hoy. Y para hacer eso voy a hacer una reconstrucción de todo lo vivido desde que me levanté hasta el momento que estoy haciendo el ejercicio, ¿no? Y voy a pensar, recordar, a ver, en la mañana me encontré con tal, que cómo me sentí alegre o me sentí fastidiado, luego fui a trabajar, hice esto, me encontré con eso, tuve este problema, ¿cómo me sentí? Y voy analizando y reflexionando y luego concluyo, ¿no? ¿Cuál es la emoción que más he sentido el día de hoy? ¿Ha sido más alegría, más tristeza, más enojos, más miedos, más inseguridad? ¿Cuál es lo que más he sentido, no? ¿Y qué emoción escucho más en mí, no? ¿Cuál es la que más se repite? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Qué, por qué, no? Y hacerme la pregunta, ¿no? ¿Qué emociones han observado en mí las personas cercanas también? Familia o amigos, ¿cómo me he relacionado con las personas que son más cercanas a mí, no? ¿Qué han recibido de mí mis amigos? ¿Qué reciben de mí mis familiares más cercanos? ¿Soy amable con ellos? ¿Cómo estoy utilizando mi comunicación con ellos, mis palabras? ¿Son agradables mis palabras para con ellos? Considero de que la interacción que tengo con mis amigos, con mis familiares, es positiva, es agradable para ellos. Entonces, esto es un análisis, ¿no? Que vamos a ir haciendo todos los días y cada día vamos a ir mejorando, porque si en la primera hay muchas situaciones de enojo, el siguiente día voy a reflexionar, ¿no? Y voy a saber cómo reaccionar frente a tal o cual situación que se me presenta. Esto es muy necesario e importante que lo hagamos. Respeta lo que sientes, ¿no? Ahora que has reconocido qué sientes, reflexiona en las siguientes ideas, que las emociones todas son naturales y son normales, que todas las tengamos que sentir. Toda emoción es una reacción a un evento. Claro, es una respuesta, ¿no? Es una respuesta a un estímulo. Las emociones nos indican cómo afrontar una dificultad y la emoción es única y es solo tuya. Tú, estimado maestro, que estás aquí presente, participante, colega, solo tú decides cómo reaccionar ante esa emoción. Depende de ti. Ahora, pregúntate lo siguiente, ¿alguna vez te has sentido vulnerable o en riesgo? ¿Puedes identificar qué situaciones te hacen sentir vulnerable? ¿Qué emociones te genera eso? ¿No? ¿Cómo suelo actuar ante situaciones de amenaza? ¿Cómo reacciono emocionalmente ante ellas? ¿Qué estrategias me han funcionado en el pasado, no? Y qué bueno que podamos registrar, tener una libretita la situación, la emoción, qué emoción sentí, qué pensamientos se me vinieron en esos momentos a mí, ¿no? ¿Qué necesito y qué acción debo de tomar para poder fortalecer esa emoción, esa respuesta al estímulo o de repente para gestionarla adecuadamente? Las emociones, como ya lo vengo repitiendo y es necesario que lo interioricemos, no son buenas, no son malas o buenas en sí mismas, ¿no? Son las reacciones o las respuestas que damos, pero todas las necesitamos. El ejercicio que acabas de desarrollar te permitirá comprender que aunque no sea posible controlar la aparición de una emoción en determinada situación, sí es posible hacer algo con la forma como respondes a la emoción.
qué importante eso, ¿no? Que cada uno tenga el control de la respuesta a las emociones, que cada uno. A veces, estimados participantes, le damos mucho poder a las personas, ¿no? Y les damos tanto poder que permitimos que una persona me enoje, permitimos que una persona me dé alegría y cuando no estoy con esa persona me siento triste. Y eso no, porque nosotros somos los responsables de responder a las emociones. Por ejemplo, en lugar de encerrarte y retraerte de tus seres queridos cuando te sientes triste, podrías buscarlos para conversar y compartir tu tristeza, o podrías escribir lo que te ocurre en un blog o permitirte llorar un poco. Si sientes ira, respira profundamente para que calmes tu emoción y puedas organizar tus ideas y comunicarte asertivamente. Acá también es muy importante que cada uno de nosotros tenga un diario, en mi diario de la gratitud, y cada día tengamos la habilidad de agradecer. Bueno, los que creen en Dios, de agradecer a Dios por las bendiciones que nos da cada día. Algunos no quieren decir Dios al universo, a la vida, no, lo que crea cada uno de nosotros. Pero qué bueno, ¿no? Que yo pueda agradecer porque tengo salud, porque tengo una familia, porque tengo una casa, porque tengo un trabajo, porque tengo vida, ¿no? Y qué bueno repasar en la noche, después de haber hecho tu ejercicio, repasar tu diario de la gratitud. Hoy me siento agradecido por tantas cosas. Tenemos en realidad tanto que agradecer y un corazón agradecido es una puerta abierta para muchas bendiciones. Entonces, qué bueno que nosotros podamos incorporar en nuestras estrategias, nuestras prácticas, para mejorar y gestionar nuestras emociones, para tener bienestar, esas, ¿no? De un diario de la gratitud. Y eso también podemos hacerlo con los estudiantes, tener una cajita de la calma. En una caja de la calma, no es mi caja de la calma, entonces yo puedo poner una foto de un momento muy feliz que yo haya experimentado, que haya sentido con mi familia, o qué sé yo, cada uno tiene sus vivencias, ¿no? Una foto, puedo poner un pañuelo con el perfume que a mí más me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué un perfume? Porque el nervio olfativo está muy conectado con el sistema límbico de las emociones. Entonces, cuando uno, eh, cuando uno aspira, inspira, ¿no? Un olor que es agradable, que le gusta, entonces inmediatamente el sistema límbico genera una situación de bienestar en mí, ¿no? Entonces, por eso qué tan importante es que cada uno de nosotros tengamos un aroma que nos causa, ay, no tan bienestar, tanto sosiego, es bueno, y eso lo puedo incorporar en mi cajita de la calma. En mi cajita de la calma también puedo colocar algunas frases, de repente algunos versículos de la Biblia, algo que me ayuda, que me anima, algo que me hace transitar de ese mal momento. De repente la letra de una canción que me gusta mucho, la foto de mis hijos, no sé, algo que para cada uno de nosotros, cada uno es un universo tan único y tan diferente. Yo les digo lo que a mí me pondría en calma, ¿no? De repente una oración también. Y hago mi oración al Espíritu Santo, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. En fin, cada uno tiene su mundo, ¿no? Personal, y puede incorporar a su cajita de la calma, ¿no? Las cosas que para ustedes les sea útiles, ¿no? Yo les comparto un poco lo que para mí podría ser útil en ese momento. Puedo tener de repente, no sé, un USB donde pueda tener una canción, algo que me guste, un cancionero, no sé, ¿qué más? Una plumita también, ¿no? Sentir una textura suavecita, de repente una telita de una tela muy suave, puede ser de peluche o de velour, ¿no? Y al tener ese contacto con esa textura tan suave también nos hace nuevamente estar en calma, ¿no? Recuperar esa calma necesaria. Y lo que es sumamente, sumamente genial es la respiración. Lo que nos hace muchísimo bien, también comprobado científicamente, es el ejercicio físico.
si no tenemos mucho tiempo, que sea unos 15 minutos de baile con nuestra música preferida. Si nosotros hacemos ejercicio físico, vamos a estar más atentos, siempre vamos a estar atentos, despiertos, ¿no? Viviendo el aquí y el ahora. Y eso es muy necesario e importante para nosotros. Acá tenemos la rueda de la vida, donde yo voy a también a autoconocerme, voy a evaluar. Es una estrategia para conocer cómo es que yo voy, ¿no? Cómo es que yo estoy aportando a la vida, cómo es que va, ¿no? Y en un momento de mucha tranquilidad, de mucha, de mucha calma, en esos momentos que tengo que darme para mí, un compromiso de esta noche es que cada uno destine un tiempo para engreírse uno, para trabajar en uno mismo. Es muy necesario que nosotros destinemos ese tiempo para nosotros mismos. Entonces, aquí en esta estrategia voy a primero pensar en mi trabajo, ¿no? Y acá tenemos algunos rangos. 0, estoy insatisfecho, del 1 al 3, poco satisfecho, del 4 a 6, medianamente satisfecho, del 7 al 9, muy satisfecho y completamente satisfecho el 10, ¿no? Entonces yo voy a hacer una introspección también y voy a pensar, ¿no? ¿Me agrada mi trabajo? ¿Estoy cumpliendo bien con mi trabajo? ¿Soy puntual? ¿Aporto en mi trabajo? ¿Colaboro con los demás? ¿Hago bien el producto de mi trabajo? Entonces, analizando todo esto, yo voy a ponerme un calificativo. Si soy muy bajo, soy muy alto, de nosotros saben, ¿no? En la comunidad educativa, en mi colegio, con toda mi comunidad educativa. Aporto, soy respetuoso, soy amable, me relaciono bien, doy palabras de ánimos o soy el que critica, el negativo, el que no quiere, el que no da más de su tiempo. No, yo trabajo de 1 a 6 y más de ese tiempo yo no puedo dar, yo también tengo mi familia o qué sé yo, ¿no? Entonces cada uno se va a analizar. Y conmigo mismo, ¿cómo estoy? Destino tiempo para mí, trabajo en mis emociones, hago ejercicio físico, me alimento bien, me doy mis gustos, doy mi tiempo también para esa parte mía necesaria de interrelacionarme con mis amistades, me doy un tiempo para eso, veo una película favorita, algo que me gusta. ¿Cómo está mi relación conmigo mismo? ¿Soy dependiente afectivamente de alguien? ¿Necesito la aprobación de alguien? ¿O me siento bien conmigo mismo? Cada uno se evalúa, ¿no? ¿Y cuáles son mis expectativas? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo anhelo? Mis proyectos de vida, ¿qué es lo que quiero lograr? No, mis metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Yo quiero hacer un doctorado en tal universidad o quiero lograr esto. Cada uno tiene sus aspiraciones, ¿no? Con mi espiritualidad. ¿Cómo estoy con mi espiritualidad? ¿No? Mis valores, cómo soy, mi relación con Dios, ¿no? Porque yo creo que nadie puede negar la existencia de un ser supremo que es Dios, ¿no? Y que lo sentimos cada día. ¿Cómo estoy con Él? ¿Me comunico con Él, hago oraciones, me siento bien? ¿O tengo totalmente descuidada esa parte, que también nos da mucho bienestar, ¿no? Nos da mucha paz en momentos de turbulencia, ¿no? El tener una espiritualidad también fortalecida nos da mucha paz, mucho bienestar, mucha tranquilidad y sobre todo mucha esperanza de seguir adelante, aún cuando haya dificultades. No, cómo soy con mis amigas, con mis amigos, mis relaciones con ellos, mis finanzas, cómo son. No trabajo este, en algo que me gusta y es productivo, puedo cubrir mis necesidades básicas o no. Y con mis hijos o con mi pareja o con mis padres, de acuerdo a la realidad que cada uno vivencia, ¿no? Con mi esposo, mis hijos, mis padres, o mis hermanos, qué sé yo, con la familia, ¿no? ¿Cómo estoy? Y de acuerdo a todo esto, después de que me he evaluado y he calificado el número que me corresponde, no voy a engañar a nadie porque es realmente un diagnóstico de mí mismo que me va a permitir autoconocerme, ¿no? Y me va a generar bienestar, pues, en los aspectos en los cuales estoy bien y de repente me va a invitar a trabajar en los aspectos
que todavía me faltan trabajar. Si de repente, ¿no? En el trabajo todavía me falta trabajar, pues voy a trabajar, voy a poner el esfuerzo para poder mejorar en ese aspecto que también es importante. Estos son algunos ejemplos, de repente algunos pueden agregar otros, ¿no? Otros aspectos que para cada uno le parezca importante. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para desarrollar inteligencia emocional con los estudiantes? ¿No? El autoconocimiento, podemos aplicar con ellos también, ¿no? La rueda de la vida, el poder compartir las vivencias. Qué importante es que nosotros podamos conocer también a los estudiantes, ¿no? Que hayan esos espacios de diálogo donde el estudiante pueda pensar, pueda compartir. Cada vez son más escasos esos espacios en las escuelas, pero se tiene que hacer, dar espacio para pensar, para dialogar, para compartir, ¿no? También otra estrategia es la resolución de conflictos a través del diálogo, de poder una de las partes dialogar, la otra también, luego ponerse en el lado, cambiar los roles, cómo te sentiste, cómo se sintió, ¿no? Para poder reflexionar y poder llegar a compromisos siempre de mejora, cambios de actitud. El diario de las emociones, así como hablábamos del diario de la gratitud, podemos tener nuestro diario de las emociones. Después de nuestro ejercicio físico, ¿no? Nuestro ejercicio de las emociones, que les había compartido antes, podemos concluir, ¿no? El día de hoy, 30 de mayo, la emoción que más se sintió es la alegría, porque desde muy temprano que me desperté, mi mamá me recibió con un abrazo, mi esposa, mi esposo, etcétera, cada uno, ¿no? Y luego me encontré con tal y fue feliz, etcétera. Cada uno puede relatar cuáles son las emociones que más ha sentido durante el día. La caja de herramientas emocionales, como les decía, la caja de la calma, por ejemplo, ¿no? Un juego de roles socioemocionales, donde se cambian los roles, se invierten los roles para que el estudiante pueda sentir, ¿no? Diferentes tipos de emociones y pueda aprender a gestionarlas. Proyectos de investigación sobre las emociones también, ¿no? Cómo la ira, cómo el enojo mal gestionado afecta a nuestro cuerpo y pueden investigar, ¿no? Cómo nos hace daño físicamente, no solamente físicamente, sino mentalmente, porque enojado ya no piensas, eres incapaz de desarrollar la empatía porque enojado sin pensar y nada agredes a otra persona, ¿no? Entonces es muy bueno que se hagan estos proyectos de investigación. La construcción de relaciones, ¿no? Ese vínculo de afectividad que tiene que haber entre el tutor y el estudiante, la resiliencia, esa capacidad de salir adelante, de superarse a pesar de las dificultades que se ha pasado, de las pérdidas, de los grandes problemas que a veces se afrontan, ¿no? Estudio de casos para desarrollar la empatía, compartir algunas situaciones que nos permita solidarizarnos con los demás, trabajar con los estudiantes habilidades de comunicación, darle siempre oportunidades para que el estudiante se comunique de manera asertiva, ¿no? Realizar charlas, realizar talleres, actividades para fortalecer la autoestima, también es muy importante. Eh, la autoestima que es tan necesaria que nosotros tengamos que trabajarla con nuestros estudiantes, elaborar carteles y murales emocionales para animar, sobre todo, ¿no? Simulaciones de entornos laborales donde se generan diferentes emociones, proyectos de servicio social también. Qué importante esto de los proyectos de servicio social donde el estudiante, por ejemplo, puede visitar un asilo de ancianos, ¿no? Y poder estar de cerca y ponerse en el lado de los ancianos, que muchas veces no reciben visitas, que se sienten solos, que tienen la necesidad de comunicarse, etcétera. Entonces, con estos proyectos de servicio social, el estudiante puede empatizar, ¿no? Es una oportunidad para ser solidario con los demás, para poder entender también las emociones de los demás, el gestionar el estrés con actividades relajantes, con las pausas activas a lo largo de la clase, con algunos estiramientos que son necesarios para poder gestionar el estrés,
el tener las actividades organizadas para que no se acumulen y eso te genere estrés, actividades artísticas y creativas, todo tipo de actividades artísticas y creativas nos ayudan a gestionar adecuadamente las emociones. En esas actividades artísticas el estudiante expresa sus sentimientos, sus necesidades, inquietudes, etcétera. Es un canalizador de las emociones, ¿no? Celebración de la diversidad emocional. De repente, el tener esos espacios para poder celebrar, ¿no? Las diversas emociones y que cada estudiante represente una emoción diferente y que también comparta por qué es necesario sentir esa emoción, ¿no? Tener esos círculos de conversación sobre las emociones, sobre lo que implica el no saber gestionar las emociones, cómo daña a la propia persona y a los demás, ¿no? Cuántas familias, hogares sufren por el mal carácter, porque no maneja las emociones el padre o la madre, ¿no? Que es una persona iracunda, uno de los padres, y no gestiona sus emociones, sufre él, hace sufrir al compañero o compañera y sufren los hijos también, ¿no? Entonces, ese tipo de temas serían importantes tratarlos en estos círculos de conversación, ¿no? Y aprendizaje basado en problemas para buscar soluciones a ese tipo de problemática que se presenta. Acá también es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, el círculo de influencia y el círculo de preocupación. En el círculo de influencia se encuentran todas las cosas que puedes controlar en la medida que dependen de ti. O sea, lo que depende de mí está en el círculo de influencia, ¿no? Yo puedo controlar, ¿no? Y entonces, como yo puedo controlar, tomo decisiones frente a eso. Pero hay un círculo de preocupación donde se encuentran todas las cosas que están fuera de tu control, sobre las cuales no puedes hacer nada directamente. Por ejemplo, una madre que se preocupa por su hija, que salió, que no llega, que esto, que lo otro, ¿estará en el círculo de influencia o de preocupación? De preocupación, ¿verdad? Porque no depende de ella, o sea, está fuera de su control. O sea, su hija que salió, en todo caso, depende de la responsabilidad de su hija y no de la mamá, ¿no? Entonces mi círculo de influencia es mis reacciones ante las emociones, lo que yo quiero sentir, lo que a mí me motiva, o sea, yo, ¿no? Dependen de mí. Pero si un profesor no me habló, hoy día no me saludó o yo lo saludé y no me respondió, ¿será parte de mi círculo de influencia o de preocupación? De preocupación no depende de mí. Entonces, simplemente eh, mejor lo gestiono, lo ignoro, no hago caso porque, o sea, no depende de mí. No sé qué le pasará a esa persona que hoy no me quiso hablar, que yo le saludé y no me respondió, no sé qué le pasa, es un asunto de esa persona, ¿no? Tiene muy poco que ver conmigo, porque yo más tengo que cuidar lo que sale de mí, ¿no? No lo que viene, o sea, es lo que sale de otra persona. Entonces, qué necesario y qué bueno que nosotros tengamos en cuenta esto para poder, pues, no preocuparnos por cosas en las cuales no voy a poder controlar. Ahora, tenemos la tutoría. ¿Qué es la tutoría? ¿No? Es esa interacción, ese vínculo entre el docente y tutor y el estudiante, que se sustenta con ese vínculo afectivo, ¿no? ¿Y qué busca la tutoría? Promover el bienestar, fortalecer esas competencias socioafectivas y también cognitivas del estudiante. Ese fortalecimiento socioafectivo y cognitivo requieren de un acompañamiento a los estudiantes en el aula, donde el tutor, el maestro, planifica, organiza actividades de tutoría y orientación educativa. Ese acompañamiento se concretiza en un documento denominado Plan Tutorial de Aula, que todos estamos en el deber de hacerlo, ¿no? En el plan permite organizar actividades con el grupo de estudiantes, considerando tanto sus características específicas
necesidades, intereses, como el diagnóstico situacional del servicio educativo. Ello significa que el plan puede tener aspectos comunes a los planes de tutoría de las otras aulas o secciones, al igual que aspectos propios del aula, ¿no? Porque como hay un diagnóstico que se hace en el proyecto educativo institucional, el PI, de ese diagnóstico también tomamos nosotros para nuestro plan de tutoría. Pero, sin embargo, no solamente me quedo con ese diagnóstico, que es general, sino también incluyo algunos aspectos que son importantes en mi aula, ¿no? Y son necesarios que yo los aborde, porque he podido observar, por ejemplo, que mis estudiantes mienten mucho, ¿no? O que se pasan del recreo, o que hay juegos violentos, son agresivos, etcétera. Entonces, de acuerdo a lo que yo puedo observar de mis estudiantes son las actividades que yo tengo que incluir en mi plan de tutoría. ¿Y cuáles son esos pasos para seguir, para elaborar ese plan de tutoría, ¿no? Lo primero es el diagnóstico, el que el maestro pueda conocer a sus estudiantes, a sus familias, pueda establecer un vínculo de confianza para que el estudiante pueda compartir. Cuando un maestro le genera confianza con el estudiante es bien abierto para compartir, para decir sus cosas. Entonces, qué bueno que se generen esos espacios para conocer, ¿no? Y poder establecer y determinar el diagnóstico de mi aula. La sistematización y priorización se basan en tres dimensiones: la dimensión personal, la dimensión social y la dimensión de los aprendizajes. En la dimensión personal se trabaja todo lo relacionado a autorregular sus emociones, a que el estudiante aprenda a tomar decisiones responsables porque sabe que hay una consecuencia, y lo que contribuye a la construcción de su identidad. Qué bueno que desarrollemos eso, maestro, la identidad para el aula, para el colegio y para la sociedad, la comunidad, ¿no? Y también en esta dimensión personal se trabaja todas las estrategias y acciones para que el estudiante tenga una vida saludable, para que tenga un proyecto de vida y para que logre la autonomía, que es lo que tanto anhelamos en el estudiante, ¿no? Un desenvolvimiento autónomo, no que estemos ahí detrás de él empujándolo para que haga las cosas, no, sino que él lo hace con libertad, con autonomía, pero en un trabajo responsable. La dimensión social, cuando el estudiante emplea sus recursos personales para una apropiada interacción social con las personas de diferentes entornos. Esa dimensión social es todo lo que se hace para que el estudiante aprenda a relacionarse de manera positiva con los demás, contribuye a una convivencia democrática, inclusiva e intercultural, ¿no? Y pone en práctica acciones que promueven el bien común. La dimensión de los aprendizajes: el estudiante es consciente de su proceso de aprendizaje, organiza sus acciones para alcanzar sus metas, mejorar su desempeño, lo que contribuye a que gradualmente asuma la gestión de su propio aprendizaje, ¿no? Eso nosotros tenemos que lograr con nuestro plan de tutoría. Ahora, la elaboración del plan de tutoría. En la elaboración del plan de tutoría tenemos que tener en cuenta las estrategias según la tutoría, ya tutoría o orientación del educando, ¿no? Las estrategias que, que se trabajan en tutoría son 5 estrategias. La tutoría grupal, que es la que se hace en el aula con todos los estudiantes; la tutoría individual, que es personalizada, ¿no? Con cada estudiante, de acuerdo a la necesidad o a la situación que se ha presentado; participación estudiantil, que son actividades en las que el estudiante participa, proyectos; trabajo con las familias y la comunidad, no son esas entrevistas o jornadas que se hacen con los padres de familia para poder orientarlos; y la orientación educativa permanente. Ahí nosotros tenemos que identificar cuáles son las necesidades identificadas y priorizadas. Por ejemplo, acá, ¿qué se ha identificado en esta aula? Dificultad en la autorregulación de emociones. En la tutoría grupal, o sea, con todo el aula, ¿qué se hace? Un taller de regulación de emociones. En la tutoría individual, ¿qué se hace?
brindar tutoría individual al estudiante afectado, ¿no? Alguien que no sabe controlar sus emociones, pues de manera individual trabajar. En participación estudiantil no se planificó nada y trabajo con la familia, una jornada para fortalecer las competencias parentales, ¿no? Acá también tenemos la dificultad en el modo de interrelacionarse, un taller de empatía y comunicación asertiva, taller de resolución de conflictos, un proyecto de tutoría que promueva la puesta en práctica de la convivencia armoniosa. Y acá tenemos qué es la participación estudiantil, ¿no? Lo que se veía. Es cuando los estudiantes ejercen sus derechos, asumen responsabilidades y compromisos e inciden en espacios en la toma de decisiones tanto en la escuela como en la comunidad. Por ejemplo, acá una participación estudiantil en el municipio escolar, en el club de líderes, en las brigadas institucionales que hay, ¿no? Para enfrentar algún desastre, alguna situación, ¿no? La participación es un derecho. En este sentido, las instituciones educativas deben contribuir a la promoción de espacios participativos, donde los estudiantes desarrollen y fortalezcan sus competencias vinculadas a la ciudadanía, las habilidades socioemocionales. La promoción de la participación estudiantil permite su reconocimiento como sujetos de derecho y agentes de cambio en beneficio del vínculo. O sea, todas las actividades donde participa el estudiante libremente, ejerciendo plenamente sus derechos, ¿no? Para poder fortalecer su ciudadanía. De repente un desfile escolar, una formación, una actuación, un coloquio, un encuentro de líderes, etcétera, son actividades de participación estudiantil. La hora de tutoría también es recomendable que las acciones planificadas en los planes anuales eh, se, se incluyan espacios de participación de los estudiantes, así como la identificación, reflexión y priorización de asuntos públicos que se consideran relevantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería un asunto público? De que los vecinos no arrojan la basura, dejan la basura en las calles, los perros rompen las bolsas y ensucian, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos deliberar con el estudiante en esa hora de tutoría, ¿no? Para poder tomar acciones ciudadanas que nos permitan superar esta problemática. No esta hora de tutoría se trabaja en todas las áreas también de manera transversal, ¿no? Siempre es que tenemos un rol nosotros orientador, siempre tenemos que orientarlos en todas las áreas y de manera transversal siempre estamos ahí, ¿no? Orientando a nuestros estudiantes, orientación entre pares. Esta estrategia permite brindar soporte emocional entre dos estudiantes, se aplica para brindarse apoyo entre ellos, socioemocional. La interacción entre pares permitirá el desarrollo y fortalecimiento de habilidades socioemocionales desde una mirada de autorregulación en el reconocimiento del compañero y contando con su apoyo. Se pueden fortalecer ahí la escucha activa, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva y la empatía. ¿No? Qué bueno que se trabaje entre compañeros, eso los ayuda a desarrollar también su empatía, ¿no? Orientación educativa permanente. Es una acción inherente a la misma práctica docente y se hace presente a lo largo de toda la jornada diaria. Es que el maestro siempre está orientando a su estudiante, acompañando al estudiante de manera continua para contribuir a su formación integral y de bienestar en cualquier espacio de la institución educativa, en cualquier horario, en cualquier área, en todo momento. En realidad, la orientación educativa es permanente, ¿no? Es un proceso de ayuda específica y espontánea del docente para contribuir al desarrollo del estudiante, a partir de situaciones que van dándose según la necesidad, ¿no? Estas acciones deben poner en práctica todos los docentes, no solo los tutores, sino que todos, en el nivel inicial y primaria, la tutoría y orientación educativa permanente es brindada por el docente de aula, diferente que en secundaria. Entonces, esta orientación, perdón, debe ser permanente en todas las áreas. Acá tenemos
la caracterización de las familias, que es muy importante, que podamos recoger información de las familias que va a permitir caracterizarlas, conocer cuáles son sus necesidades también formativas de poder ayudar, cuáles son, en qué necesitan de que yo pueda planificar en mi escuela de padres o en mis reuniones mensuales que yo hago, qué temas yo podría incluir, porque considero que mis padres de familia están necesitando ayuda sobre tal o cual tema, ¿no? Eso nos va a permitir incluir datos en el diagnóstico, en la ficha de matrícula, encuestas o entrevistas a los padres de familia, son los instrumentos a través de los cuales se puede recoger estos datos para poder caracterizar a las familias, ¿no? Recoger también las expectativas de las familias es importante, apelar a esas motivaciones, expectativas, lo que espera la familia, ¿no? Al momento de establecer el primer contacto con ellas. Es importante hacerles conocer las posibilidades del trabajo colaborativo entre la escuela y la familia para acompañar al aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En esa primera reunión es tan importante que se formen esos vínculos también y que el padre de familia sienta que el maestro de aula es su aliado para ayudar a su hijo, ¿no? Que sienta la certeza de que el maestro va a realizar todas las actividades que planifica en favor y en beneficio del estudiante. Entonces, para eso, nosotros, colegas, maestros, tenemos pues que comunicarnos de manera apropiada con el padre de familia, darle a conocer nuestras acciones, lo que vamos a hacer, lo que pretendemos lograr, ¿no? Y que el padre de familia sienta confianza porque el maestro está involucrado en ese bienestar del estudiante. ¿No? Se pueden hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son sus expectativas respecto a la educación de sus hijos? Y algunas respuestas posibles son: queremos saber lo que aprenderán y cómo podemos apoyarlo. Quiero que disfrute cada momento de su etapa escolar. Quisiera que mis hijos tengan las oportunidades que yo no tuve. Me gustaría ayudarlos a alcanzar sus metas. O sea, hay tantas posibles respuestas por parte del padre, pero que en esa primera reunión que tengamos con él, pues él sienta que nosotros y ellos caminamos en la misma dirección. Y la dirección, la meta de ellos y nuestra es que el estudiante se desarrolle de manera integral, que desarrolle todas sus potencialidades de manera integral. Acá tenemos un ejemplo de preguntas que nos pueden orientar al recojo de información sobre el bienestar socioemocional en las familias. Para cada pregunta, indagar sobre una explicación, ¿no? Por ejemplo, en inicial, ¿en qué momento, la comunicación que es tan necesaria y tan importante, ¿no? ¿En qué momentos se dialoga, cómo se expresan sus hijos, qué suelen hacer, etcétera, etcétera? Igualmente acá hay unos ejemplos en primaria, igualmente en secundaria, ¿no? Y yo quisiera finalizar este momento con esos 6 protocolos de los casos de violencia que tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? El primer protocolo es cuando la violencia es entre estudiantes, cuando hay violencia psicológica o física, pero sin lesiones, el primer protocolo. Ahí en el primer protocolo están los pasos a seguir. El segundo protocolo, ahí sí es entre estudiantes, pero ya hay violencia sexual o física. Igualmente el tercer y cuarto protocolo y quinto es de un personal del colegio al estudiante. Ahí se da violencia psicológica, física o sexual. Y el sexto protocolo es de violencia psicológica, física o sexual, pero de un familiar o de otra persona fuera del entorno familiar, ¿no? Perdón, del entorno escolar. Y los protocolos son herramientas y que nos plantean los procedimientos para una atención oportuna, tienen carácter orientador y deben ser tomados como criterios de actuación. Se han desarrollado 6 protocolos organizados según el tipo de violencia y el agresor. Es muy importante, estimados maestros, que nosotros nos empoderemos de esto. Lo he puesto como una presentación final aquí para que ustedes lo recuerden y los tengan en cuenta ante cualquier situación de violencia. Finalizo este momento con este pensamiento: el desarrollar nuestras habilidades socioemocionales nos ayudarán a construir un mundo con más amor. Eso es lo que necesitamos, lo que necesitan nuestros estudiantes, ¿no? Un mundo con más amor,
ese amor que es la fuerza que lo puede todo. Entonces, ánimos, estimados maestros, yo sé que sí se puede, podemos lograr grandes cosas con empeño, con amor y sobre todo con esa sabiduría para poder aplicar las estrategias a mis estudiantes, a mis padres de familia. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por estar en este espacio de aprendizaje. Los animo también a certificarse, a poder acceder al certificado de estos 3 días de sesión. Yo le voy a compartir a los organizadores, ya le compartí los 2 PPTs de los días anteriores, el día de hoy también, y ya será ellos quienes les compartan a ustedes. Están en un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, a través de ese grupo de WhatsApp pueden preguntar sobre la certificación, pueden preguntar también sobre los materiales que yo les voy a compartir a los organizadores. Les agradezco muchísimo. Me gustaría finalizar este momento pidiéndoles que por favor enciendan su cámara para tomarnos una foto y tener de recuerdo de este grupo de maestros y maestras que estoy segura confían en los cambios que se pueden dar al interior de nuestras instituciones educativas. Muchas gracias a todos, infinitas gracias. Gracias y les pido pues, a ver, enciendan su cámara para tomarnos una fotito. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias, Carola también, César. Muchas gracias, Joyce, Ana María, Inés y a todos los que se van sumando. Gracias, Jacqueline, Marixa. Gracias, Yerti. ¿Cómo le escribo algo? Muchas gracias. Gracias, Felicita. Sigan sumándose. Margarita. A ver, ¿algunas más? Sí. A ver. ¿Algunas más? ¿Ya no? Bueno, entonces voy a tomar la fotito. ¿Ya? La mejor sonrisa. Gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes por este momento tan valioso y que yo sé que nos va a servir muchísimo para poder mejorar nuestra práctica docente. ¿Ya? Yo les pido que se comuniquen en el grupo de WhatsApp para que puedan acceder a los certificados y al material. Gran abrazo. Que Dios los bendiga. Y ánimos a seguir adelante. Porque estabas enfrente. Gracias, Muchas gracias, muchas gracias. Usted estaba afuera. Yo dije, el señor está afuera. Ah, en el mismo estacionado al costado del surtidores. Ah, pero estamos buscando un carro ahí, vehículo, y no lo vi. Ah, hay como 3 vehículos estacionados. Ajá, es correcto, sí, tienes razón. Ahí estaba yo. Ah, porque usted estaba. Muchas gracias.